se abrió en esta última semana la posibilidad de viajar con las mascotas en tren y en micro, que antes no teníamos posibilidad de hacerlo, sí en el avión, pero no en el resto de los transportes públicos. Entonces queríamos invitar a alguien que muy cercano para mí, porque conozco mucho a su hija y porque la quiero mucho, a Miguel Longo, veterinario y además un referente en la materia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas Hola, ¿cómo te tardes. va? ¿Qué tal, Bien, Anabela? ¿Cómo va? bien, muy bien. Bueno, Primero vamos a hablar, porque recién acabamos de escuchar la palabra de la Cámara de la Empresa de Fuegos Artificiales, que ellos promueven productos que sean más vinculados, dicen, con las luces que con los sonidos o de sonidos de bajo impacto, ¿no? Yo quiero preguntarte a vos, ¿en cuánto afecta los ruidos de los fuegos artificiales a las mascotas? mira, esto es muy personal y muy particular de cada animal. Cada animal tiene una sensibilidad distinta, pero siempre tienen muchísima más sensibilidad que nosotros para escuchar ruidos inaudibles para nosotros. Entonces, se multiplica por 20 la sensibilidad auditiva de los perros y de los gatos, así ¿Por que 20? por 20. Mira, Así que imagínate que escuchan ruidos imperceptibles para nosotros y los afectan de acuerdo a cada animal, a la sensibilidad que tiene cada animal a ese ruido. El temor a los ruidos, la hipersensibilidad a los ruidos es personal, es particular, pero te vuelvo a repetir. Esto, no sé, en mi barrio, yo estoy en Flores y estuve por la zona de Mataderos, fue impresionante. Fueron 40 minutos que se siguió tirando como siempre. No sé, la medida fue tomada muy sobre la fecha y claro. realmente la prohibición del uso sin prohibir la venta es muy compleja porque un vecino está en la terraza de su casa o en el patio de su casa y lamentablemente es imposible controlarlo cuando tira una pirotecnia con ruido, ¿no? Eso mismo decía yo, Miguel, Claro. hablando justamente con el vicepresidente de la Cámara. No escuché que se haya ido a multar a los vecinos por tirar los fuegos artificiales. Digo, si vos no arrancás con el trabajo desde raíz, digamos, de donde salen esos productos, es muy difícil ir a buscar casa por casa quién los está tirando. Sí, por eso igualmente valoro y agradezco el primer paso. Claro. Como todo, hay que dar un primer paso para hacer una gran carrera. Yo estoy trabajando hace muchos años en todas las organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de los animales y realmente acá excede a los animales, los chicos, los bebés, los autistas, sufren de la misma manera que sufren los animales. Por eso, Claro. ya que estamos hablando del término de mascotas, dejémoslo, tomémoslo como animales y Sí, nosotros estamos trabajando para que no se use una mascota, el animal pasa a ser un ser sintiente, un ser con derechos, y eso es lo que estamos, los que estamos metidos en esto, trabajando, ¿no? estás Y sería trabajando, de hecho, en una ley, ¿no? Vinculada con el exactamente, cambio de concepto, en este caso, entender a los animales como seres sintientes. exactamente. Liz Solari es la encargada de nuclearnos en la organización Sintientes, donde se ha presentado el proyecto de ley. Así que bueno, ahora esperemos que se trate, que se apruebe, porque es un puntapié. Como siempre digo yo, cuando uno hace algo, hay críticas de todos lados, pero bueno, hay que arriesgarse, hay que animarse y hay que empezar. Por algo hay que empezar. En este cambio de paradigma, digamos, de concepto con respecto a los animales, ¿en cuánto puede transformar a las actividades que tanto afectan a veces a los animales? Y muchísimo porque, bueno, lo primero que está prohibido es la venta de los animales porque son seres vivos. Entonces, comprar y vender no tendría que existir, explotarlos muchos menos, y eso, en eso se basa esta ley, ¿no? O sea, en darle a los animales derechos. El animal tiene derecho como este que hablaste vos, ¿no? De viajar, de transitar por el país. Los animales no lo tenían, salvo, bueno, en aviones y en las bodegas. Ahora ya el animal es un animal de compañía, es parte de nuestra familia, ya no hay más dueño de los animales, tenemos que sacar esa palabra del vocabulario, la palabra dueño, ya hay que borrarla, ahora somos responsables, somos papá y mamá muchas veces,
Es que Yo son atiendo, parte de nuestra familia. exactamente, yo atiendo el teléfono del consultorio, habla la mamá de Pili, habla la mamá de Yo tengo Tito, habla, a, es a así. mi, a mi tercer hijita que es india también. Claro, por eso Es te digo, o así. sea, es así, hay que pensar que el animal forma parte de la familia, más después de la pandemia ha crecido muchísimo la gente que ha adoptado por suerte animales, cada vez es menos la gente que los compra y la relación es esa, ¿no? En pandemia vos pensás que la gente vivía todo el día con los animales, la gente que ha tenido que quedarse en la casa y Sí. bueno, esto incrementó muchísimo el vínculo. Yo voy a trabajar, trabajo en la costa y veo que hace años que voy al mismo lugar y la cantidad de perros cómo ha crecido la cantidad de perros que lleva la gente en los veraneos, así A sea la un fin de playa. semana, a la playa, Muchísimo, sí. a la playa. Es impresionante la cantidad de animales que lleva la gente. La gente no viajaba con los animales, había menos animales y ahora hay más animales y la gente, como es parte de la familia, lo llevan de vacaciones también. Así Miguel, que ¿cómo hacemos en esto que vos bueno, se vienen las vacaciones para muchos y trasladarlos en micro o en tren, ¿cómo los tenemos que preparar? Porque hay que hacer, digamos, cierta preparación para llevarlos. sí, como todo también esto recién empieza, se irá modificando, como hablamos en el noticiero también, esto hay que ir viéndolo, ¿no? Porque había gente que estaba enojada, pero había gente que decía cosas bastante sensatas, como a lo mejor tener un sector del micro destinado a la gente que viaja con perros, tener servicios especiales para la gente que viaja con perros, eso habría que pensarlo en la ley, habría que pensarlo en las charlas con los empresarios del transporte, que no estaría mal adaptar las cuestiones de acuerdo a cómo vaya funcionando este tema, ¿no? O sea, acá hablan de una jaula transportadora, Sí. donde ahí estaríamos limitando el peso de los animales. Una jaula transportadora sería para un animal de no más de 10, 12, 15 kilos como máximo. Claro. Este animal tendría que viajar encima nuestro o en el asiento contiguo y tendría que ser en eso, se terminaría ahí, podrían ir perros de hasta 10, 12, 15 kilos como máximo, entonces limitaría mucho el tema ese. Acá lo que hay que hacer siempre es trabajar esto con tiempo y con responsabilidad. Nosotros, que nos gusten a nosotros los animales no implica que a todos les guste, entonces tenemos que Sí, ser el respeto respetuosos. ante todo, ¿no? Al Respetuosos, otro, al exacto. tercero. Digo, cuando viajamos en tren o en micro o en avión inclusive, digamos, siempre tiene que existir eso, el respeto hacia el otro que está viajando con uno en el mismo habitáculo. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que vos estabas diciendo y que muchos también manifestaban esto de, bueno, yo no quiero que me moleste un animal, Claro. ese tipo de cuestiones también hay que verlas y programarlas. Claro, por eso imponderables hay un montón. Uno viaja a veces en un avión o viajas en un micro y te encontrás un nene que no para de llorar 12 horas de Totalmente. viaje y lamentablemente no podés hacer otra cosa. Bueno, hay gente que es más compasiva y hay gente que es menos compasiva y empática con un animal que con un chico. Para el caso de los que queremos y cuidamos a los animales, la empatía es la misma, sí, la educación también tiene que ser la misma. O sea Sí, que hay que trabajar el tema de la higiene del perro en cuanto a llevar pañales. Hay pañales que como las azaleas de las personas o pañales específicos para perros para poner en la jaula, claro. enseñarle al perro a que no ladre, tratar de familiarizarlo con la jaula un mes antes, ponerle comida, ponerle algún juguete para que el perro entre cómodo y esté cómodo en la jaula. Obviamente, hacer un viaje corto, hacer un viaje de un par de horas para llevar al perro a ver cómo se adapta al Una viaje dentro. adaptación, ¿no? Como hacemos Claro, con los chicos con el jardín. exacto. Y después no medicar a los animales, ¿no? La gente es impresionante cómo vienen a buscar las gotitas que antes eran para las fiestas, solamente para las fiestas y para el viaje. Esas gotitas son sedantes que pueden llegar a ser muy peligrosos en animales con patologías preexistentes o en animales hipersensibles a la sedación. Y uno no calcula ni puede calcular nunca la dosis porque se la dio la vecina y entonces generamos a veces riesgos muy grandes en la vida de esos animales.
Claro, eso es Eh, importantísimo, Miguel, sí, porque sí, sí, es una práctica muy usada esto de sedar a los muy animales, común. sobre todo para viajar, como decís vos, para las fiestas, para que no les genere el impacto, digamos, de los fuegos artificiales. Claro, y nunca usarlo el mismo día o 10 minutos antes de que tiren los cohetes o 10 minutos antes de viajar. Siempre que probarlo previamente, indicado con un médico veterinario. Al Siempre. margen de esto, yo pienso que no soy partidario de ese tipo de medicación para estas cosas porque no bajan el umbral de excitabilidad ni bajan la hipersensibilidad al ruido. Sí lo van a tener dormido, van a hacer que el animal se relaje totalmente y no pueda reaccionar, pero no le cambia el terror, el miedo que le puede generar el auto, el micro o la pirotecnia. O sea, Entonces, no recomendás estas gotas. yo no las de- recomiendo, yo recomiendo la medicación natural. De hecho, hace 40 años que trabajo con esa medicación y me ha dado grandes beneficios en el tratamiento de todo este tipo de patologías y de problemas de trastornos en cuanto a las sensibilidades y en cuanto a las reacciones. Como te decía antes, es, cada animal es particular. claro, medicación natural, ¿a qué te referís, Miguel? Gotitas Ahí está, homeopáticas, la gotitas homeopatía. homeopáticas. Yo trabajo con homeopatía y realmente los resultados son espectaculares. Hace muchos años que con un par de gotitas, los que ya las han probado saben de lo que estoy hablando y a los que no la probaron los invito a que la prueben porque es espectacular cómo modificamos la respuesta o la hipersensibilidad que tiene ese animal hacia los ruidos, hacia las tormentas, hacia el nerviosismo o hacia el mareo que le puede provocar viajar en auto. Es, Esta medicación que vos usás, en este caso, digamos, que es homeopática para los viajes o para el impacto de los fuegos artificiales, ¿también la usás para otro tipo de patologías? sí, sí, la homeopatía es mágica para mucha gente, no para mí, y para los que entendemos de esto, sabemos que se puede usar en un montón de patologías, muchas veces eh, increíbles, porque la alopatía, de la cual yo también salí de ahí, porque yo salí de mi facultad haciendo alopatía, nada más que no me gustaba lo que me habían enseñado, y enseguida me puse a buscar otro camino para diagnosticar, otro camino para tratar a los animales, que es una medicina más natural, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, que dé una curación rápida y sin problemas para el animal, haciéndole sufrir muchísimo menos. Entonces, este tipo de medicación sirve para todo, para un animal, un traumatismo, un animal que lo atropellaron, un animal que se cayó de un balcón, un animal que tiene una crisis alérgica, obviamente combinada con la alopatía, porque muchas veces el animal necesita un antibiótico, un animal necesita un corticoide ante un caso violento, ante un traumatismo violento, y no se lo puedo yo negar en pos de que la homeopatía es lo único que yo hago. Mi única misión es salvar al animal, curar al animal, y ahí va la homeopatía como primer arma, y después la alopatía como complemento en mi caso, ¿no? ¿Qué era lo que no te gustaba en esos arranques de cuando te recibiste como veterinario y dijiste, tengo que buscar otras formas de Y ayudar a los animales? otra forma es lo que yo llamo ensaneamiento diagnóstico y ensaneamiento terapéutico. Lo uso para mi vida, para mi tratamiento, para mi salud. En cuanto yo veo que uno llega a un sistema médico y Uf, sos parte de un sistema donde lo primero que te hacen es pincharte, lo primero que te hacen es inyectarte drogas que no sabes para qué, porque si vas por un problema te inyectan lo mismo siempre, y después, bueno, vienen los diagnósticos que a veces son terribles, y como yo he aprendido en esto, costo-beneficio a veces cero, porque llegar a ver qué es lo que pasa sin poder solucionarlo o dando una solución que se puede evitar ese sufrimiento para la persona o para el animal en muchos casos, te iba a decir, hace porque que pasa tanto con nosotros, los seres humanos, como los animales, digo, en este caso. somos todos animales. Sí, sí, Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta, somos animales, nosotros somos animales humanos y están los otros que son animales no humanos. Eh, claro. Tengan dos o cuatro patas, somos todos animales y en el sistema entramos todos, lamentablemente entramos todos y por eso hay
formas distintas, sin ensañarse tanto con un diagnóstico, usando más la clínica, usando más la revisación, usando más la intuición, usando más la charla con, en este caso, el responsable del animal, el conviviente del animal, o en el caso nuestro, cuando hacemos homeopatía para nosotros, con la observación que tenemos nosotros de nosotros mismos, ayudás al médico homeópata a buscar un remedio personal, particular, que va a mover lo que llamamos la energía vital, que no es más ni menos que la fuerza que nos mantiene en equilibrio, porque la enfermedad no es más que eso, es un desequilibrio, es algo que nos genera un desequilibrio, que puede ser un trauma físico, un trauma psíquico, porque una mala noticia te puede generar una úlcera, un caerte de un balcón te puede generar una fractura, pero son las dos cosas posibles. Entonces la homeopatía lo que hace es estimular los mecanismos naturales de la curación para que nuestro organismo responda en forma más eficiente, más rápida, más duradera y menos problemática a una patología. Y lograr el equilibrio, que es la salud, el equilibrio de nuestra energía vital, que es la salud. Claro, Miguel, cuando, bueno, ya llevas muchos años con la homeopatía en el tratamiento con los animales, eh, ¿qué has visto en muchos de tus pacientes, ¿no? En beneficios con respecto al uso de esta medicación? Lo que uno ve, te vuelvo a repetir, es llegar a un tratamiento que muchas veces hay diagnósticos que son imposibles o animales que no, o sea, no se llega al diagnóstico con la alopatía a pesar de indicar estudios uno tras de otro hasta que el animal ya no tiene más que hacer y directamente lo dan de baja. Ese animal, acá no hay más nada para hacer. Y con la homeopatía siempre hay algo más para hacer. ¿Se puede hacer algo más? Algo más que es darle calidad de vida al animal. No hay tiempo de vida, no es estirar la vida, sino darle al tiempo que tenga que vivir el animal, darle calidad de vida. O sea, no tener una calidad de vida deplorable muchas veces por los tratamientos. Hay animales que se internan, hay animales que están horas en una internación donde se le pasan un montón de medicamentos, llega a la casa, el animal está abatido, asustado, nervioso, a veces se ponen agresivos y realmente para mí no es calidad de vida para un animal. O sea que las internaciones, digamos, es verdad que uno cuando lo lleva a algún lugar que es fuera de su casa le genera mucho temor, mucho miedo, ¿no? A los animales, las internaciones ni que hablar, ¿no? Porque claro, están en lugares donde son no propios. Esto como siempre, me va a generar un montón de problemas, más en una radio tan escuchada, va a ser terrible la repercusión, pero bueno, son caminos a seguir. Uno elige un camino en la vida y esto es así. Uno no, obviamente piensa que es lo mejor y yo creo que la vida natural y respetar la naturaleza del animal es lo mejor para el animal. El animal no está acostumbrado a estar aislado de su manada, solo en una jaula oscura, con luces, con gente que va, lo pincha, lo agarra, lo pone, lo saca, y eso realmente no es bueno, y yo creo que todo lo que afecta la mente del animal, la mentalidad del animal, la conducta del animal, no favorece nada a la curación. Yo creo que un animal que está contenido por su familia, mimado por su familia, en su ambiente, en un ambiente conocido por él, se va a recuperar muchísimo más fácil. Muchas veces me ha pasado, ¿no? Animales que han salido y ¿qué hago? Los saco y bueno, es una decisión. Los caminos no tienen rosa, uno sí, el otro lleno de espinas. Cada camino tiene rosa y tiene espinas. Hay que elegir el camino y una vez que uno eligió ese camino, jugarse e ir para adelante. Mucha gente ha venido acá y han agradecido haberlo sacado de la internación y el perro a veces a lo mejor tener la desgracia de no poder superar su patología, pero terminar su vida en la cama con el jefe de la manada, con sus hermanos, acariciándolo, besándolo y despidiéndolo como se merece. Tener un final digno. Y eso mucha gente lo agradece y lo valora. Y eso lo veo en todos estos años, ¿no? En por los supuesto. 40 años de profesión.
La dignidad para ellos es fundamental. Un final Sí. digno es importantísimo, Sí, Miguel, importantísimo. ¿estás de acuerdo con esta apertura que se ha hecho, digamos, en los viajes para los animales, tanto en tren como en micros? ¿Y qué otras cuestiones de la vida cotidiana faltarían incorporar a los animales? Porque, bueno, ahora podemos ir a bares, a restaurantes, acompañados por nuestros hijos o nuestras mascotas. Pero realmente ha cambiado mucho en ese sentido la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires y ni que hablar, ¿no? En las provincias. Sí, sí, yo obviamente apoyo todo lo que tenga que ver con los derechos de los animales y este es uno, siempre como dijimos antes, con respeto y responsabilidad. Yo soy responsable de llevar a mi perro a la plaza, se han hecho caniles en un montón de plazas, la gente los tendría que cuidar más, limpiar más, la gente de la ciudad lo tendría que trabajar mejor el tema de la limpieza, pero la gente tampoco muchas veces ayuda porque no llevan ni siquiera la La bolsita para tirar la bolsita, caca. Es tan fundamental, una pavada, una cosa tan simple, no te puedo explicar la cantidad de millones de huevos de parásitos que quedan, la cantidad de chicos que se contagian en un en canil una para plaza. perros o en la misma plaza, porque los perros no solamente defecan en los caniles, sino defecan afuera, y solamente con tener una bolsita le ahorraste a un chico contagiarse un parásito y generarle un montón de problemas. Eso es fundamental, el tema de los bares, el tema de las plazas, el tema de los parques, y no hablemos si seguimos sumando, que bueno, para eso está la ley que estamos trabajando con Liz Solari, el tema del respeto, el tema del no maltrato animal, el tema de la explotación animal en zoológicos, en acuarios, por eso las redes sirven muchísimo para mostrar un montón de cosas que, bueno, hay que abrir un poquito la cabeza, ¿no? A la gente que no es lindo ir a los oceanarios y ver a esos animales en cautiverio donde tendría que estar libre en el mar en una pileta, ver los lobos marinos, ver las aves enjauladas, no está bueno, ya eso es obsoleto. Cuando yo estudiaba teníamos que lamentablemente hacer una cirugía en animales que se destinaba a la investigación. En este momento tenés 3D, tenés animales artificiales, muñecos, donde podés ahorrarte el hecho de experimentar en un animal Claro. vivo, que hay que dormirlo para poder hacerlo. Lamentablemente esas son las cosas por las que estamos luchando hace muchos años y esperemos que se pueda seguir. Una de las cosas que critican que la ley no toma a los animales de matadero, ¿no? A los animales para consumo. Como las Bueno, vacas, decís como vos, las vacas, como los cerdos, como las gallinas, las como gallinas. eso lamentablemente, bueno, es una cuestión cultural. Obviamente yo no puedo obligar, yo soy vegetariano hace más de 20 años, no puedo obligar a la gente a que sea vegetariana, pero sí que se trabaje con respeto y obviamente todo apunta a que no se maten animales, para los que pensamos de esta manera, ¿no? Así Claro. que todo lo que sea en favor de los derechos de los animales, que se igualen los derechos de los animales. En España, por ejemplo, los animales de matrimonios divorciados tienen un régimen de visita, tienen un régimen alimentario, o sea, hay que pagar, la persona que se separa o uno u otro tienen que Sí, pagar, como como la si cuota fuera alimentaria con los la hijos, cuota lo mismo alimentaria de pasa los hijos, es un con hijo los más, animales. es un hijo más. Entonces, por suerte, ya la gente va viendo eso, en países con mayor desarrollo se va viendo eso, y en este país, por suerte, desde arriba tenemos gente que quiere a los animales, muchos diputados, gobernantes que parece que son empáticos con los animales y están ayudando a que estas cosas sigan creciendo y se trabajen de la manera que la estamos trabajando, ¿no? Por Miguel, suerte. hablabas del maltrato animal y hace unos programas atrás hablamos con una agrupación que justamente rescata a los galgos, ¿no? ¿Es una de las razas más afectadas o son muchos los perros, digamos, atacados y que sufren el maltrato animal? Claro, maltrato en su momento era pegarle, era castigarlo. En este momento hay un maltrato que no se ve,
que es no alimentarlo como es debido, no cuidarlo como es debido, no darle el tiempo que necesita el animal, no darle la atención veterinaria que necesita, no sacarlo a pasear, animales atados en un patio al rayo del sol, en un balcón, todo el día solos, eso es maltrato animal también, más allá de los pobres galgos, que es una raza estigmatizada y maltratada, cuando la actividad, lo único que se hacía, yo trabajé muchísimo en la agrupación Proyecto Galgo Argentino, donde prohibimos la carrera de galgos. Lamentablemente, esto queda como todas, muchas de las leyes en nuestro país. La ley está, la prohibición está, pero las carreras se siguen haciendo. En mucha menor medida, eso hizo cuando se promulgó la ley que muchos galgos hayan sido tirados a la calle. Los galgos se maltratan, se le cortan los tendones, se los quema, se hacen desastres, primero porque no rinden lo que tenían que rendir, física y económicamente, porque obviamente hay apuestas atrás de las Hay carreras de mucha galgos, plata atrás, hay claro. muchísimo dinero, y eso hace que el animal que no sirve sea castigado por no servir. Y después, el desastre que se hace con la droga, con los anabólicos, con todas las cosas que se le inyectan a los animales es terrible. Es terrible la necrosis en el hígado, en el riñón que le generan todos esos anabólicos que se le inyectan, todos los estimulantes cardíacos, estimulantes respiratorios, los desastres que hacen en la circulación y en la respiración del animal, hacen que esos animales tengan una vida de 3, 4 años y una muerte terrible, Espantoso. terrible. Por suerte cada vez es menos, por suerte cada vez hay más gente que rescata los galgos por una cuestión de empatía, a la gente se ha sensibilizado con esta historia de los galgos, de las carreras, de la prohibición de las carreras, y ver, por eso te digo, el maltrato ahora se ve. Ahora cualquiera tiene un celular y cualquiera filma a un paseador que ató un perro a una reja o un árbol a Claro. pleno rayo del sol. Ahora filman en el campo cuando un galguero maltrata al galgo o lo arrastra en un auto, y esas cosas se ven. Y la justicia las denuncia y la justicia las penaliza. Lo Claro. que también habría que hacer es aumentar ese tipo de penas con prisión efectiva y con plata, porque la Eso es lo plata que es duele. lo que más duele, exactamente, es lo que más duele, y es lo que muchas de las penas están muy bajas. El maltrato animal prácticamente es nula la pena. Entonces ahí sí tendríamos que hacer más hincapié en lo que estamos trabajando, despacito, con muchos palos en la rueda, pero bueno, seguimos adelante, despacio, despacio se Hay llega. que seguir trabajando y Miguel, vamos a estar atentos, ¿sabes? A qué, a esta ley que nos contabas que está ahí en camino del Ojalá. tratamiento. En qué instancia está para saber cuánto le falta? Entró a la legislatura, así que Bien. recién se empieza. Después de acá vendrán las reuniones, las charlas con los diputados para ver, para que pidan aclaraciones sobre algunos temas, se modifiquen algunos temas y todas las ayudas, como yo digo siempre, acá hay que dejar los egos de lado, la envidia Totalmente. de lado, y tenemos que pensar que hay un fin muchísimo más alto que figurar, pues acá estoy yo, está Liz Solari, puede haber un montón de nombres, pero todos estamos siempre pensando que están los animales encima nuestro y son por los cuales tenemos que luchar, por los cuales tenemos que trabajar y por los cuales tenemos que dejar algo. Yo no sé si voy a verlo yo en mi vida, pero sí por lo menos voy a estar tranquilo que hice lo más que pude, lo mejor que pude en cuanto a trabajar el tema de los derechos de los animales, en cuanto a defenderlos, cuidarlos, quererlos y respetarlos, que eso es Claro que sí, fundamental. hiciste muchísimo y ya todo tu trabajo desde hace años va en esa línea y en ese sentido. Así Siempre es que igual. vamos a estar atentos al trayecto, digamos, que tenga esta ley en la legislatura y bueno, cuando salga volvemos a hablar, por supuesto, porque Obviamente, ahí me y imagino yo que va a ser una celebración. Obviamente, y yo te agradezco un montón la difusión y el espacio que me das para poder difundir esto, ¿viste? Porque es fundamental que esto salga y la gente lo escuche, lo mire y empiece a tomar conciencia de que un animal es un otro, es un igual y nosotros somos otro también y somos animales todos. Esa Miguel, es la realidad.
Muchas felicidades, un buen año, que el 2026 llegue con muchas cosas lindas para disfrutar. Sí, y eso es cuestión nuestra. Nosotros tenemos que hacer que sea un 2026 lindo. Así que hagamos Exactamente. cosas lindas y así va a ser. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Gracias y feliz año, Anabela. Feliz Chao, año. chao. Estábamos hablando con Miguel Longo, él es médico veterinario y que, bueno, nos aclaró varias cuestiones, ¿no? El impacto de que lo que sufren, ¿no? Los animales en torno a los fuegos artificiales, pero también cómo tenemos que organizar a nuestras mascotas, a nuestros animales o seres sintientes, como se apunta para estos viajes en tren, en micro, como sea.